Hola, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Ya es lunes de Generación Pro y como siempre a las 3 de la tarde iniciamos un programa nuevo para hablar, como siempre, de temas muy relevantes que nos impactan y que nos afectan en realidad a todas y a todos. El tema en esta ocasión es acerca de los migrantes y los refugiados, algo que, como ya les comentaba, a todos nos interesa. Entonces, para hablar de este tema tan relevante, se encuentran Dalia, Mario y Miguel. Chicos, gracias por acompañarnos hoy y pues platíquenos también de ustedes, a qué se dedican, qué hacen y por qué les interesa ser escuchados en este espacio del canal del Congreso. Miguel. Mucho gusto, mi nombre es Miguel Cesario. Es importante los espacios para los jóvenes porque representamos el 50% de la población del país y estos espacios nos permiten transmitir lo que pensamos y sobre todo dar soluciones a las problemáticas actuales en nuestro país. Muchas gracias. ¿Y qué edad tenías? Tengo 27 años. Ok. 27 años. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho, actualmente estoy en la Cámara de Diputados, apoyo a un par de diputados y esas son mis actividades actualmente en estos momentos. Buenísimo, bien comprometido con México. Así es. Gracias. ¿Dalia? Hola, yo soy Dalia Cuevas, estudié la licenciatura en Derecho en el estado de Oaxaca, soy oaxaqueña y actualmente tengo 24 años y actualmente igual estoy laborando en la Cámara de Diputados. Ah, buenísimo. ¿Y tú qué haces ahí? Soy asesora parlamentaria. Ok, ¿de qué diputado? Bueno, si se puede decir. Sí, estoy con el grupo parlamentario de Partido del Trabajo, con el diputado Brígido Moreno. Buenísimo. Ahí para que tengan el dato, si necesitan una entrevista, por ejemplo, para la banqueta. Muchas gracias. Mario, mi primer coacher, platícanos de ti. Pues mucho gusto, amigos. Como dijo aquí el compañero, pues gracias al canal del Congreso y a ti, Pau, por invitarme. Yo soy Mario Mondragón, tengo 24 años, estoy estudiando comunicación, soy director de comerciales, también soy artista VFX y motion grapher. Creo que queda muy bien para el tema de hoy, no lo voy a revelar aún porque esa es tu tarea, pero una de las características más importantes que creo que tengo es que soy migrante desde el 2019 y estudio en la Universidad Brigham Young University, Idaho. Muchas gracias por acompañarnos, por venir desde Idaho para el Senado de la República, especialmente para acompañarnos en este tema tan importante. Muchas gracias. Y a ustedes también que nos escuchan, pues muchas gracias por estar con nosotros en una ocasión más. Quédense, vamos a continuar con el tema. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues el tema ya les platicaba que es acerca de la migración, los migrantes y los refugiados. ¿Esto qué quiere decir? Pues son personas, obviamente, que tienen que irse por necesidades de distintos tipos, posiblemente económicas, posiblemente porque hayan sufrido violencia en su país, a otro buscando pues un mejor futuro, ¿verdad? Ya sabemos que está muy presente hoy en día y desde siempre pues el sueño americano. Entonces, ¿qué es lo más relevante que podemos decir referente a este tema, chicos? ¿Ustedes qué es lo que necesita la audiencia de Generación Pro escuchar de este tema por primer paso? El que quiera. Pues lo más importante es entender por qué se da la migración, sobre todo en América Latina. Tenemos dos contextos importantes actualmente, que es la inestabilidad política y también la inestabilidad económica, y como casos o como ejemplos tenemos a Venezuela, tenemos actualmente a Argentina, que es un caso reciente de no más de 5 años. Sin embargo, también es importante mencionar que más adelante, no dudo que en el año 2030, se dé un nuevo fenómeno que sean los migrantes y los refugiados por causas de fenómenos naturales. Por el tema de que no se está implementando en todos los países la Agenda 2030 de la ONU. Entonces es un punto muy importante que debemos de analizar en estos momentos, porque no solamente tenemos los dos puntos anteriormente mencionados, sino se va a dar un nuevo fenómeno, el cual acabo de mencionar. Claro que sí, el cambio climático es una realidad. Antes se pensaba que prácticamente era como ciencia ficción, pero pues realmente no, realmente está muy presente y claro que va a haber migración por ese asunto, porque mucha gente no va a aguantar el calor, no va a aguantar el frío, van a empezar inundaciones, pues incluso ya pudimos ver, ¿no?, que recientemente en Acapulco hasta hubo un huracán. Entonces
qué tanto más nos espera, hay que estar muy preparados. Sin embargo, sabemos también que siendo migrante, siendo refugiado, pues no tienen como documentos legales posiblemente en los otros países, entonces las posibilidades para trabajar, para poder estudiar son más complicadas y de por sí aquí un mexicano es difícil conseguir trabajo, te piden como joven, por ejemplo, mucha experiencia, cuando pues en realidad apenas estás estudiando y tú intentas trabajar, entonces es una cuestión muy complicada que vamos viviendo. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos brevemente de ti, por favor, y también qué es lo más importante que la audiencia de Generación Pro necesita saber sobre la migración y los refugiados, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, yo soy recién egresada de Política y Gestión Social y además pues tuve un diplomado en Evaluación de Políticas Públicas. Entonces creo que no hay que separar políticas públicas ni el espectro económico político de la migración y de los refugiados. Y creo que lo más relevante para la audiencia, en primer lugar, pues es diferenciar el tratamiento tanto para migrantes como para refugiados y que además cuando uno discute migración y refugiados es discusión de derechos humanos. No hay otro término en el que yo podría colocarlo en la mesa pues que hoy nos convoca y que además pues es un fenómeno que en realidad siempre ha existido. Sí, y lo que yo podría mencionar es que lo que va cambiando son los factores, o más bien se van sumando distintos factores a este fenómeno, y creo que también estamos en un nuevo tiempo que para difundir esta problemática pues nos ayuda a comunicar las nuevas dificultades que van atravesando, ¿no? O sea, realmente migrantes y refugiados siempre han existido, pero evidentemente con el aumento de población y con el aumento de conflictos tanto políticos como sociológicos, económicos, pues genera un nuevo espectro para este fenómeno. Entonces, creo que cuando hablamos de este tema es simplemente derechos humanos y ya después podemos como que abordarlo de diferentes formas. Claro que sí, los derechos humanos pues se tienen que garantizar, al fin y al cabo todos necesitamos sentirnos seguros, protegidos, sin embargo, a pesar de que por ejemplo hay pactos por parte de la ONU para poder garantizar estos derechos humanos, pues en realidad vemos que los migrantes son víctimas de mucha violencia, incluso cuando llegan a migrar al país extranjero, pues siguen sufriendo mucha discriminación y aquí la cuestión es a dónde denuncian o qué pueden hacer, porque pues en realidad van a la embajada, al consulado del país correspondiente donde son originarios y no les pueden dar tampoco la atención. Sabemos que también hay muy pocos espacios para poder exigir este tipo de atención. Entonces, ¿qué más necesitamos decir acerca de la migración, chicos? Y de los refugiados también. Bueno, yo creo que en esta parte lo que mencionaba nuestra compañera Carolina es bastante importante porque exactamente las condiciones, el contexto en el que estamos es cambiante. También el derecho debe de serlo y también estar como atendiendo la parte de la progresividad del derecho. Si ya lograste algunas partes y garantizar ciertas cosas que por el hecho de ser personas necesitamos, en este caso pues protegiendo la dignidad de cada uno de nosotros, creo que siempre debemos como que de seguir esta parte, de que darle mejores derechos a las personas migrantes y también como tener esta parte de conciencia, también la sociedad, no meramente como solamente la parte técnica o la parte legislativa, sino también como realmente cómo nos estamos... también cómo protegemos también sus derechos, nosotros, de ellos. Muchas gracias. Mario, platícanos también tu experiencia porque han sido 2 años, ¿no? Bueno, empecé el proceso de migración en el 2019, cuando me fui 2 años a vivir a Brasil y después regresé, ahí es donde conocí a Pau. Teníamos un programa de televisión, si así le queremos decir, fue nuestro primer trabajo. Mi primera chamba, ajá, dirigiendo y guionizando el canal, el programa. ¿Y también fue tu primera vez conduciendo o no? Sí, yo ahí tuve la oportunidad y todo este trayecto ha sido bastante amplio, entonces ya de ahí te fuiste
Exacto, a Estados Unidos. Y tristemente me tuve que ir, ¿no? Por ejemplo, Muy tristemente. yo admiro mucho a Paola porque tiene mucha capacidad. La admiro bastante y creo que nos admiramos mutuamente. Y qué mal que yo, la verdad, jamás pensé que a mí la migración me iba a alcanzar. Que algún día yo iba a tener que migrar de mi país por cuestiones de educación y por cuestiones de trabajo. Yo quería estudiar cine. Estaba estudiando en la Universidad de la Nación, en la UNAM. Y pues es un proceso muy largo poder entrar ahora es la escuela, la ENAC. Lo intenté, no pude. CCC tampoco. Y estudiar cine es muy caro aquí. Y como ya tenía 2 años de haber estado en Brasil y haber tenido que emigrar, pues ya un año más de no estudiar, pues no se podía. Y el trabajo, pues agradezco mucho la oportunidad que tuve, pero creo que pudo haber sido mejor pagado y por eso es que decidí migrar. Pudo haber sido pagado para empezar. Entonces, pues sí, creo que es muy triste que en algún momento la migración por necesidad nos puede llegar a todos. Claro que sí, porque necesitamos que nuestro propio país pues nos garantice, ¿no? Que tengamos educación, que tengamos buenos trabajos. Hemos escuchado pues al Ejecutivo Federal decir que hay muchas fugas de cerebros, que por eso se trata de invertir en centros de como el CONACYT, ¿no? La Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora con H. Sin embargo, seguimos muchos mexicanos y obviamente también latinoamericanos tratando de perseguir el famoso sueño americano, ¿no? Tratando de buscar una mejor calidad de vida porque desafortunadamente tenemos un país muy rico en cultura, muy rico en playas, en turismo, pero pues sí son muy escasas las oportunidades. Entonces, como jóvenes, nosotros pues ¿qué podríamos proponer para poder darles ideas, propuestas? Ya saben que siempre traemos nuevas propuestas, siempre muy frescas, para que realmente pues se pueda de cierta manera garantizar los derechos de todas y de todos y no tengan personas que irse a otro país por necesidad. ¿Podríamos hacer algo? Sí, claro, sin duda. Lo importante aquí sería hacer una iniciativa de ley al artículo 11 constitucional, donde nos habla de libre tránsito. Crear un apartado específicamente para los migrantes para garantizar sus derechos humanos que vienen ya en la Organización de las Naciones Unidas, en un tratado internacional en el cual México es integrante. Podemos empezar desde la reforma constitucional y posteriormente pasar a una reglamentación que me parece que ya existe, tiene 10 años de vigencia, pero no es muy eficiente para la actualidad y sobre todo para lo que está pasando en estos momentos. Con el tema de Estados Unidos, que está presionando consecutivamente a México, y con la circunstancia actual de México, de los migrantes haitianos, por citar un ejemplo. Claro, ahorita vemos que cada vez hay más haitianos y viendo las razones de por qué tuvieron que venirse de allá para acá, pues básicamente es que han tenido tan mala suerte en su país, que han sufrido tantos desastres naturales, que eso ya es algo que no podemos controlar. Bueno, sí y no, porque obviamente sería un cambio colectivo de todos tratando de erradicar el cambio climático. Sin embargo, pues vemos que la Agenda 2030, como bien comentaba Miguel, pues todavía no cumple los objetivos, ¿verdad? Entonces, son varias las razones que ya vemos a gente aquí. Podemos caminar por las calles de cualquier alcaldía y ya podemos ver que hay muchos haitianos. Entonces, ellos también son víctimas de mucha discriminación, de mucha violencia. Obviamente, no teniendo papeles para poder llegar a Estados Unidos, pues necesitan trabajar de lo que puedan. Tipo los estadounidenses que tienen que irse a Estados Unidos, sabemos que hasta hacen chistes luego, muchas caricaturas de que somos los jardineros, somos los técnicos, los mecánicos, porque pues en realidad es el trabajo que hay para ellos, para los migrantes, porque no pueden tener como este derecho tal cual a un trabajo digno, ya que no cuentan con papeles. Entonces es toda una circunstancia muy muy amplia. No sé ustedes, chicas, Carolina, Dalia, Mario, ¿qué podríamos entonces también proponer además de lo que ya nos comenta Miguel? ¿Están de acuerdo con lo que nos comenta él? Bueno, la verdad es que justamente un poquito como el contexto, a mí me gustó mucho lo que Dalia había comentado,
porque finalmente, además de la progresividad, cuando nosotros hablamos de este grupo de migrantes o refugiados, hay muchísimas interseccionalidades. O sea, nosotros lo vemos y resulta que hay niñas que están embarazadas, hay niños recién nacidos, hay mujeres, o sea, tenemos muchas interseccionalidades dentro de los migrantes y ahora atender eso también es muy complicado. Más allá porque no tenemos justamente una cultura, y yo creo que incluso las capacidades institucionales están demasiado deficientes para poder comprender estos grupos dentro de este mismo grupo de personas vulnerables, porque a final de cuentas es una situación de vulnerabilidad. Y creo que incluso también es muy importante esta parte de atender, pero para atender hay que entender a estas personas, ¿no? Y o sea, justamente a veces los mecanismos, por ejemplo, las legislaciones, reformas, no pueden materializarse sin que nosotros también tengamos cursos de acción muy concretos y comprender que incluso nosotros como país estamos expulsando personas, pero también estamos recibiendo. Y entonces, ¿qué hacemos mal como país para que las personas decidan irse? ¿Y qué estamos haciendo mal que no logramos garantizarle los derechos a las personas que llegan aquí? Porque además, si nos basamos en la Constitución, no estamos diciendo los mexicanos o mexicanas son los que se les garantiza los derechos humanos. Es cualquier persona en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante esto que comenta Miguel, que son reformas, que son incluso podríamos hacer leyes o podríamos hacer muchos instrumentos, pero también qué acciones concretas podemos hacer para materializar estos instrumentos, ¿no? Y justamente creo que cuando nosotros hablamos también de aquellos que nos permiten legislar o que legislan en nuestro nombre, vaya, porque al final de cuentas es una representación, ¿qué parte de ellos sí está siendo consciente de lo que están haciendo? De si comprenden la transversalidad, si comprenden la interseccionalidad, lo que decía Dalia, la progresividad, o sea, es muy importante. Y además también, por ejemplo, la llegada de Amal aquí al Senado, aquí a México, ha sido yo creo que un acto histórico, un acto de rebeldía, que además también nos recuerda que son niños los que están migrando. Y Amal, de hecho, es este significado de esperanza, y que México sea el primer país de Latinoamérica que reciba esta Amal, pues es un símbolo completamente relevante. Y entonces, ¿qué compromiso tienen las leyes? ¿Qué compromiso tienen los funcionarios? Y como decían, la conciencia social. Si nosotros no estamos conscientes de que hay que empatizar y de generar herramientas, entonces no sirve de nada que tengamos los mecanismos hasta que nosotros también estemos impulsando esos esfuerzos institucionales, sociales, incluso familiares. Las dinámicas del entorno son como que muy importantes. Entonces, ya me extendí un poco. No, para nada. La idea es esa, que es información muy, muy relevante, fíjate, la que nos comentas, porque aunque también nosotros digamos, ay, no, pues yo no soy racista, ¿no? Yo no discrimino a nadie. Obviamente escuchamos esos comentarios de que, ay, ¿cómo si yo no consigo trabajo como mexicano porque le dan trabajo a él que pues es migrante, ¿no? Y es como dices, que se tienen que garantizar los derechos de las personas que están viviendo en el territorio mexicano, obviamente así de cualquier país. Entonces, nada más como para ponerlo en la mesa y que la gente pues trate de reflexionar referente a eso, porque son acciones que aunque no queramos, pues las hemos llegado a hacer, las hemos llegado a decir, ¿no? Y en el punto de Amal, nada más para la audiencia que a lo mejor todavía no está identificado de qué estamos hablando, es una muñeca muy muy grande de 3 metros que estuvo visitando el Senado y también la Cámara de Diputados. Ella con representación, con el significado de estar dándole voz a aquellas niñas de Siria, por ejemplo. Ella representa específicamente a una niña de 10 años de Siria que pues es migrante, ¿no? Entonces, obviamente es, como dices, bastante complejo porque son muchas realidades dentro de una misma realidad. Cada quien tiene sus razones de por qué migrar, pero los niños, que como siempre, hasta hemos escuchado chistes, ¿no? Primero uno qué, pero las criaturas ¿cómo? Pues sabemos que los niños todavía son muchísimo más vulnerables, son el sector más vulnerable siempre dentro de las poblaciones. Entonces, saber que una niña tiene que migrar y que obviamente puede sufrir cualquier tipo de violencia, hasta incluso pues sexual, es algo que hay que seguir reflexionando de qué está haciendo mal el mundo para que tengan que estar viviendo eso tan chicos y tan inocentes, ¿no? Entonces, esta muñeca, bueno, ya nos visitó, ya se fue a visitar otras ciudades dentro de nuestro mismo país, Zacatecas, una de ellas. Y pues qué orgullo, ¿no? Porque ya lleva 10 años recorriendo el mundo tratando de poder cambiar
esta conciencia de lo que hemos escuchado en alguna ocasión, pero posiblemente no nos hemos adentrado tanto a hablar de qué significa ser migrante y ser refugiado. Ustedes, chicos, ¿qué nos quisieran comentar al respecto? Sí, bueno, respecto de lo que estaba comentando también mi compañera, creo que sí es algo muy importante porque, por ejemplo, buscamos proteger a los grupos vulnerables, ¿no? En la parte de igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales, en este caso. Y también, por ejemplo, la Constitución como tal te dice que te habla del interés superior de la niñez. Y entonces estás hablando de eso, obviamente, pues para tus ciudadanos mexicanos, en este caso, pero también como ponerte a reflexionar y ponerte a pensar que, como dices, está la parte migrante y también está la parte de qué tanto está protegiendo el Estado mexicano a los niños, que pues no son como mexicanos, pero igual deberíamos de interesarnos en ellos, ¿no? También en esta parte de, creo que es muy difícil que el derecho vigente se vuelva positivo. Entonces creo que es más como lo que deberíamos hacer, porque igual no sirve... Creo que no sirve de nada legislar solamente por legislar o llenarnos de leyes, de disposiciones y todo esto, si realmente no las aplicamos. En este caso, pues, también checar en las leyes qué cosas son las que no está realmente cumpliendo, en este caso, la autoridad y todo esto. Y también, pues, quienes podemos o acercarnos a, no sé, a cualquier legislador que tengamos y todo esto, y también, por ejemplo, o hacer como peticiones, en este caso, para que ya después los que nos están representando, pues, por ejemplo, hagan algún punto de acuerdo, o hagan algo para exhortar, ¿no? Por ejemplo, a las autoridades que sí tengan como tal el respeto hacia alguna disposición que no se esté viendo. Y por ejemplo, en este caso que mencionabas de Amal igual también fue a Oaxaca, y igual lo que te comentaba es la parte también como social. O sea, el hecho de que Amal esté buscando a su madre es como de, o sea, wow. O sea, ¿cómo te visualizarías tú si estuvieras en esa situación? Claro, tienes que ser una persona muy fuerte para vivir todo eso que significa ser migrante y sufrir tanta discriminación para poder aguantar. Yo creo que muchos, sobre todo sabiendo que hasta nos dicen que somos generación de cristal, pues no aguantaríamos, la verdad, a esa edad y tan inocentes, tantas realidades tan terribles. Mario, ¿tú qué acciones o qué tips para los gobiernos, para las autoridades crees que se deberían de implementar para justamente poder darles pues una mejor calidad de vida, poder garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiados? Mira, por ejemplo, me parece muy importante lo que dijo Carolina acerca de la representatividad. En el 2020, yo no soy abogado, me corrigen, En el 2020 hubo una reforma de la Constitución al artículo 30, que habla sobre quiénes pueden ser mexicanos. Antes decía que solamente los hijos de padres mexicanos en territorio nacional. Ahora dice que los hijos de padres mexicanos incluso en el extranjero. Eso convierte a México en el país transnacional más grande del mundo, porque tenemos muchísimos migrantes alrededor del mundo y más en Estados Unidos. Eso quiere decir que ahora hay más personas a las que tenemos que representar, porque son mexicanos y los legisladores son los que representan en el poder legislativo a los mexicanos. ¿Y quiénes los están representando a ellos? ¿No? Me encantaría saber de algún diputado, algún senador, incluso en el Ejecutivo, ¿se imaginan tener a un secretario de Relaciones Exteriores que fue migrante? Creo que antes existía y perdónenme, es que yo soy comunicólogo. Entonces, antes se creía que el poder ejecutivo, el poder legislativo tenían que ser ocupados solamente con personas que estudiaban derecho, ¿no? Ustedes son los especialistas en hacer las leyes, pero somos nosotros los que vivimos la problemática. Entonces necesitamos personas que vivan la problemática, y entonces yo llego y te digo, ¿sabes qué, Dalia? Me parece que debe de haber un acompañamiento formal a la migración, ¿no? No sé cómo lo vas a hacer, esta es la problemática,
ya tú haces el trabajo legislativo. Me parece que la sociedad también tiene que estar muy consciente de quién están eligiendo en cuanto a estas problemáticas. Por ejemplo, me estabas diciendo sobre qué cosas me gustaría que pasaran. Yo soy migrante. Me fui a Estados Unidos, estoy estudiando una carrera. Allá la educación es gratuita y pública hasta la preparatoria y ya después ya es otra cosa. Pero yo como mexicano tengo derecho a la educación pública y gratuita, la cual no pude conseguir aquí. ¿Cómo el Estado mexicano me va a garantizar eso en el extranjero? Lo digo porque yo tengo que pagar $2,500 cada 3 meses y medio solamente de colegiatura. Tengo que pagar mi renta, que al semestre son $1,700. Tengo que comer, tengo que vestir. Pero si solamente me dejan trabajar legalmente 4 horas al día, por 5 días, por $9 la hora, es imposible que yo sobreviva. O bueno, yo vamos a decir un amigo porque no me voy a incriminar. Es imposible que los estudiantes migrantes no tengan que trabajar de ilegales. ¿Cómo el Estado mexicano me va a garantizar a mí que no tenga que ser ilegal y trabajar en la informalidad? Me parece que hay cosas que no se saben. Me parece muy bien que tengamos esta voz en este programa. ¿Cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores o cómo, me imagino que está una secretaría aquí en el Senado y también en la Cámara de Diputados, qué van a hacer ellos para darme acompañamiento formal para que tenga una migración legal y bueno, sin problemas, sin que tenga que yo trabajar de ilegal? Y hay una fuga de cerebros también. Me fui allá por una cuestión. Hay ciertas oportunidades, pero en el momento en que yo me gradúe tengo 10 meses para encontrar trabajo o me van a regresar a mi país. Me encanta mi país, no tengo problema. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano para que cuando yo regrese pueda encontrar trabajo y no me tenga que regresar, pero ahora de ilegal? Siento que sí debe de haber un acompañamiento más formal. Yo me fui, no he recibido como un acompañamiento formal. La Secretaría de Relaciones Exteriores sabe que me fui. Somos muy pocos los que estamos en Estados Unidos de manera formal. Yo tengo una visa F1 de estudiante, en comparación a las personas que tienen que emigrar en la informalidad. Y eso, Canal del Congreso, estudié comunicación. ¿Saben? Por cierto. Tengo experiencia en la televisión, etcétera. O sea, eso es lo que quería exponer. Claro que sí. Y fíjate que sí hay pues cierta representación de migrantes. Hemos aquí ahorita en esta 65ª legislatura tenemos a 2 diputados migrantes, creo que también una diputada. Sin embargo, pues ¿cuál es el trabajo que se ha hecho, no? Hemos visto que han habido foros, que se implementa pues incluir la voz de los jóvenes. Han hecho foros que hasta incluso convocan a jóvenes dreamers con el fin de poder saber cuáles son las necesidades, ¿no? Se comentan que quieren obviamente esta garantía de tener trabajo, de tener educación, que sus papás tengan visas para que los puedan visitar, ellos poder regresar sin que tengan que pasar por todos estos trámites y toda esta complicación para volverse a regresar si así se requiere. Sin embargo, al menos yo no tengo como noción después qué pasó de esas voces, ¿no? O sea, se escucharon, pero no sé si ustedes tengan algún conocimiento de si el trabajo legislativo realmente está pues rindiendo frutos. Hace falta que los grupos parlamentarios tengan voluntad política, porque se pueden presentar las iniciativas, se pueden aprobar los dictámenes, se puede expedir la ley, pero si no hay voluntad política para poder materializar lo que se acaba de establecer, de estipular, pues no se puede llevar a la realidad. Entonces, existiendo voluntad política en nuestro país, donde los grupos parlamentarios por un momento tomen un tema, no por un color, sino por una cuestión de derechos humanos, por una cuestión más humana, se van a poder llevar a cabo pues lo que realmente se necesita. La voluntad política es lo más importante, porque si no hay en estos momentos o no se materializa lo que se está aprobando, es porque existen diferencias.
Claro, sabemos que hay muchos temas que son de suma importancia y vemos que no tienen como ese proceso legislativo correcto, ¿verdad? Se quedan estancados en una cámara y luego aparte es muy tedioso el proceso legislativo. Sabemos que se tiene que regresar todavía a la cámara de origen para revisarlo, luego ya mandarlo al Ejecutivo Federal. Entonces es bastante complejo que se puedan construir leyes, además de que comenta también Dalia que pese a que estén las leyes, no podemos ver pues acciones concretas materializadas. Ustedes, chicos, ¿qué más nos pueden comentar de este tema de migración para ir cerrando el programa? Porque el tiempo se nos va acabando. El que quiera. Bueno, a mí me gustó mucho esto que comenta Miguel, que es como la voluntad política, pero creo que también hay que hablar cuando hablamos de voluntad política se requiere un servicio público. Y lamentablemente ahorita muchos de nuestros representantes únicamente tienen como que esta responsabilidad o presencia en lo político, pero también qué pasa en el servicio público, porque es justo lo que decía Dalia, cómo materializamos, o sea, lo que han dicho todos ustedes es cómo lo vamos a materializar, y más allá de que es una figura política, es un servidor público, es alguien que nosotros votamos, es alguien que nos representa, que representa a cualquiera en este sentido. Y además a mí me gustó mucho lo que comentaba Mario sobre la representatividad, ¿no? Y creo que a veces también olvidamos qué tratamiento hay que darle a los refugiados y qué tratamiento jurídico hay que darle a los migrantes, porque los migrantes siempre van a estar protegidos por la legislación de su gobierno. En el caso de los refugiados ya es más específico porque justo hay cuestiones de peligro, cuestiones básicamente mortales, que evidentemente pues tienen un tratamiento más especial y que esto les permite tener una protección a nivel como que en el país en el que los está refugiando y además a nivel derecho internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los migrantes es cómo voy a hacer para que esta protección de yo como gobierno se materialice estando en otro país. Más porque es una persona, o sea, que me representa a final de cuentas, porque los migrantes a final de cuentas tienen una identidad, tienen un papel como actor social, como actor político y agentes de cambio que finalmente van reflejando cómo va evolucionando pues determinado país. Entonces a mí me gustó mucho lo que decía Mario de cómo le va a hacer México para hacer esto posible, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer para que esto realmente sea palpable, ¿no? Y la verdad es que a mí pues ya se viene el Día del Migrante, de hecho, el 18 de diciembre, entonces, o sea, esta mesa pues también hay que hacer conciencia de lo que estamos debatiendo, ¿no? Y no solo hay que verlo como un día de, ay, pues es el Día del Migrante y pues ya voy a publicarlo en mis redes, no, es más allá una conciencia de todo lo que está implicando estos riesgos, estos cambios y como decían, el cambio climático ya está aquí, o sea, es una realidad. Que un huracán que tenía otra categoría y de repente cambie, pues es toda una responsabilidad del ser humano. No hay como que otra responsabilidad, somos nosotros, ¿no? Y entonces entender la migración desde ese punto, pues también es una responsabilidad incluso educativa, porque ¿qué pasa cuando los legisladores, cuando los servidores no conocen los temas? Cuando no conocen la diferencia, cuando no conocen la realidad de cada eje que tiene que intervenir para poder proteger a todos. Entonces, a mí me parece muy importante lo que han colocado en esta discusión, porque no hay otra forma de decir que es derechos humanos, servicio público, voluntad política y agentes de cambio entre todos, no solo en el servicio, no solo en la política, sino entre todos. Entonces, es lo que podría agregar. Y en esta parte de la sociedad, pues cómo podríamos también contribuir nosotros. ¿Alguien? Sí, mira, me parece importante lo que dice Carolina. Sí tiene que haber un cambio de narrativa acerca de lo de la migración. Bueno, estamos cerca de Estados Unidos, somos vecinos. La migración es algo con lo que hemos nacido, ¿no? Como país, o sea... Me parece un poco raro, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México. Siento que en la Ciudad de México tenemos está bien que tengamos ese nacionalismo, me encanta, yo soy muy mexicano, pero que creo que cuando eso se convierte en un poco de racismo, también está peligroso. Por ejemplo, yo no tenía buenos sentimientos para los americanos. Por ejemplo, cada vez que podía decirles y les decía,
tú no eres americano, eres estadounidense, y está mal, está súper mal. Porque cuando nosotros vamos al país, al país de los americanos, pues nos tratan bien a muchos. A mí no he tenido casos de racismo. Una vez me pasó algo y era un loquito, ¿no? O sea, no... cuando no hay respeto entre las naciones, los estereotipos siguen por mucho tiempo. Si queremos que nos traten bien nosotros en el extranjero, tenemos que tratar bien a los migrantes aquí también. Y si queremos que no haya migración, o sea, por ejemplo, siento que hay personas que piensan que no quieren migración. No queremos migración, o queremos migración organizada. Porque algo que es muy mexicano es migrar. O sea, incluso va a seguir sucediendo si no hay necesidad en nuestro país. Vamos a seguir migrando a Estados Unidos. Entonces mejor hay que dar los canales o las herramientas necesarias para que haya migración organizada. Pero todo empieza desde el respeto entre los países, entre las personas, quitarnos paradigmas, ¿no? Hay cosas que jamás vamos a poder superar. La historia, pues ahí está, hay que conocerla, ¿no? Tenemos una larga historia con los Estados Unidos, por ejemplo, muy complicada. Y tenemos que trabajar con eso. O sea, es como, no sé cómo se lleven con sus papás, pero van a ser sus papás toda la vida, con sus tíos, sus primos, ¿no? Hay que trabajar con eso, hay que respetarnos. Y porque si no, por ejemplo, introduciendo el tema de las drogas, ¿no? Va a ser eterno esta discusión que nosotros les decimos, pero las armas vienen de Estados Unidos y ustedes son los que las consumen. Si no hubiera demanda, pues no hay oferta, ¿no? Y los americanos van a decir, pero ustedes son los que hacen las drogas. Y bueno, si nos echamos la bolita toda la vida, jamás se va a poder hacer algo al respecto. Y nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores, que también están muy mal. O sea, yo que vivo allá, la verdad sí me da mucho miedo, ¿no? Entonces, como dijo Carolina, creo que también es como sociedad nos tenemos que comprometer en ese cambio de las perspectivas y pues comprender que la migración es algo que está ocurriendo en todo el mundo, abrazarla y mejor irnos hacia una migración organizada. Pues ya lo escucharon también, como sociedad pues aportar siendo buenas personas, siendo personas con calidad humana, no siendo racistas, porque pues al fin y al cabo no sirve de nada, como dice Mario, pues echarnos la bolita entre todos, más bien todos tratar de hacer un cambio con uno mismo para de ahí que sea contagioso. Y la migración que sea organizada. Dalia, para mensaje final de la audiencia de Generación Pro sobre esta reflexión, ¿qué podríamos decir? Pues yo igual estoy de acuerdo con mis compañeros, creo que el respeto es fundamental como sociedad, respeto hacia las personas, no como diferenciarnos en esta parte. Y también, por ejemplo, ahorita que ya se viene el periodo de elecciones de nuestros representantes y todo eso, ser conscientes a la hora de emitir nuestro voto, porque, o sea, ver qué es lo que ha hecho la persona, o si se pretende reelegir, también qué es lo que hizo en este aspecto, porque sí, ahorita muchos están trabajando nada más en la parte política, pero también no olvidemos que al final de cuentas esto es que las acciones son las que van a hablar, ¿no? No nada más como la parte política, sino también tienen que checar la parte del territorio, tienen que realizar políticas, todo esto, ¿no? Política pública, los servicios que hayan hecho, ¿no? Como tal al distrito que están representando o a quienes nos están representando, ¿no? En este caso también creo que es bastante como de reflexionar. En este caso, por ejemplo, ahorita que el compañero estaba comentando de que también necesitas, por ejemplo, garantizar que vas a tener trabajo, que vas a tener esto. En México 67% se va por búsqueda de trabajo. Entonces también checar qué políticas se pueden llevar a cabo para que también esto pues disminuya. Si no tanto va a desaparecer por siempre, pues va que disminuya, ¿no? Y que les den estas parte de garantías. Y pues también ¿qué otra cosa puedo agregar? Que creo que también haría falta que en las entidades federativas existan también diputados, en este caso migrantes, porque igual lo que comenta Mario,
Sí podemos opinar de esto, pero al final también es algo que debes de haber experimentado, de haber vivido para que sepas cuáles son las necesidades, ¿no? En este caso nada más es Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, quienes tienen hasta ahorita diputados migrantes. Entonces, igual, lo que yo comento es que debe de existir la progresividad de derechos. Estoy en eso y también pues debemos de hacer todo lo posible para que busquemos una vida digna. Muchas gracias. Pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó, entonces ustedes que están en casa, que nos están escuchando, ya les dejamos de tarea esto, tratar de analizar mucho y ser muy críticos con la labor que hacen nuestros representantes. Al fin y al cabo los pusimos, entonces el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, pues qué mejor que hagan una excelente labor, que realmente se encarguen de trabajar en pro de aquellos que representan y tratar de también uno como persona, pues ser mejor cada día. Quédense en Generación Pro, vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos. Gracias por continuar aquí en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Como pudieron escuchar, y si no, pues les recuerdo que hay retransmisión el viernes a las 11 de la mañana. Pues hablamos acerca de la migración, de los migrantes y los refugiados. Entonces ahí espero que escuchen el programa para que no se pierdan las buenas intervenciones que cada uno de nuestros invitados pues nos comentó. En esta sección pues nada más tenemos un minuto para que hablen acerca de alguna iniciativa, alguna propuesta que tengan para mejorar su comunidad, México o el mundo. O si no, pues una recomendación no sugerida, no aceptada posiblemente para los legisladores, para las autoridades. Entonces ustedes deciden qué. Por favor, Miguel. Yo quiero hablar de un tema que me importa muchísimo, que es la protección de los animales. Actualmente se han dado muchos casos sobre maltrato animal y crueldad animal, y se acaba de presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados para sancionar y adicionar en un artículo 419 ter al Código Penal Federal, para que toda persona que cometa alguna acción de maltrato animal o crueldad animal se le sancione en el Código Penal con más de 9 años, porque son seres vivos que merecen respeto y que incluso también se debe de hacer una reforma constitucional para un irrestricto respeto a los derechos de los animales. De hecho debería estar en la Constitución porque saben que no hay leyes, que no hay algo que los proteja tal cual, que no está garantizado esto, y es por eso que pues apenas en el bosque de Nativitas cuántos cadáveres de perritos no encontraron desmembrados. O sea, es algo muy terrible que necesitamos erradicar porque estamos seguros, hay pruebas científicas, estudios que declaran que empieza la violencia con los animales y luego con los seres humanos, entonces hay que combatirlo. Muchas gracias. Carolina, ¿tu iniciativa o recomendación? Sí, bueno, a mí algo que me interesa muchísimo y que creo que nos compete a todos es la declaración de la emergencia climática. Es algo que ya se trae, o sea, se busca que las 32 entidades emitan esta emergencia climática, y justo hablaban de la Agenda 2030, cuántos años nos falta, que se van súper rápido, y o sea, uno de los pilares es pues no dejar nadie atrás, y parece que estamos dejando absolutamente a todos atrás. Entonces yo creo que la declaración de la emergencia climática, que ha nacido incluso por parte de la organización civil, esta motivación de que obliguen a todos los estados a esta declaración, pues es sumamente importante porque nos habla de la conciencia de lo que estamos haciendo mal y que por eso el mundo ya nos está cobrando. Entonces creo que para mí sería darle continuidad y de verdad que todos los estados, para que en sí todo México pueda comprometerse a primero declarar la emergencia climática y así poder ir fomentando o creando políticas públicas más concretas. Efectivamente, los años se pasan volando y la verdad es que debería de ser una agenda 2024. Necesitamos actuar ya, no dejarlo para el 2030 porque, o sea, son muchos los objetivos que se tienen que lograr, no solamente en materia de cambio climático. Entonces, es bastante complicado que se pueda hacer realidad y ojalá que algo puedan hacer nuestros representantes, que realmente actúen para poder pues erradicar este problema que ya nos está alcanzando. Que ya es ebullición, es como decían, ya ni siquiera es calentamiento global, ya era así, ebullición, ya cada vez estamos más calientes, entonces el mundo. A checarlo, por favor, legisladores. Muchas gracias. Mario, ¿tu iniciativa o recomendación? Pues lo repito, me gustaría
saber que habrá un acompañamiento ahora que los senadores nos van a escuchar. Me gustaría saber que harán algo o que nos consulten acerca de nuestras necesidades. Y me gustaría no tener que graduarme y no ver que esto pasó. También, hablando sobre la representatividad, me gustaría saber que van a proponer personas que son migrantes. Y si no van por un cargo de elección popular y van a ser plurinominales, pues que también contemplen entre sus pluris pues a los migrantes. Pues ojalá que contemplen a todos, que nadie se quede fuera, porque hay muchas realidades que estar atendiendo. Entonces, la migración es una de ellas, una problemática que siempre va a estar presente. Entonces, pues qué mejor que haya dignos representantes. Muchas gracias. Dalia. A mí me gustaría tocar la parte de, bueno, que ya igual ya está en cámara, pero la parte de la reducción de la jornada laboral. Creo que es algo que sí se le debe de dar, pues mayor prisa, ¿no? En esta parte. Por lo mismo que buscamos igual que haya mayores derechos a los trabajadores, que también pues es una clase vulnerable en este caso, y también como buscar de la mejor manera una equidad entre el empleador y el trabajador, y también con ello pues mejorar las condiciones que tienen, ¿no? En este caso tanto, o sea, va a tener hasta impactos en la parte de la salud, en la parte social, en la parte de salud mental, toda esta parte. Entonces creo que es de suma importancia que no solamente nos enfoquemos en la parte ahorita que les digo como la parte política, sino también en la parte de sacar los trabajos legislativos. Claro que sí, necesitan sacar todos estos temas pendientes, que en realidad son bastantes, pero tratar de darle prioridad pues a aquellos que van a garantizar que tengamos salud, que es incluso un derecho en la Constitución, y la salud mental es algo que se ha dejado muy de fuera. Entonces, pues ahí para que tengan el tema en la mesa, ¿no, legisladores? Vamos a ir a otra pausa, pero quédense aquí en Generación Pro. Pues el tiempo ya se nos acabó, desafortunadamente, como siempre cuando la pasas bien, así se va el tiempo volando. Pero un mensaje final, chicos, para la audiencia de Generación Pro. Miguel. Pues quiero agradecer este espacio, mandarle un saludo a todos los jóvenes que nos están sintonizando en estos momentos, y también a los legisladores, decirles que los jóvenes somos una pieza fundamental, somos la mitad de la población en nuestro país, y que tenemos ideas nuevas, ideas frescas, y somos conscientes del acontecer actual nacional, político y social. Gracias. Carolina. Sí, pues a mí me gustaría primero agradecer por el espacio, por dialogar con todas, todos y todos ustedes, y que además pues que espero que hayan entendido un poquito de la importancia de los derechos humanos, porque es todo un mundo. Entonces mi mensaje es que aprendamos a convivir y a garantizar los derechos humanos desde cualquier entorno. Entonces así me despido. Gracias. Mario. Igual pues agradecer el espacio, y de nuevo espero escuchar de los legisladores pronto. Y bueno, voy a dar mis redes sociales para quienes sean estudiantes internacionales y quieran pues saber un poquito. Mi Instagram es mario.moma, y estoy pues muy feliz de ayudarles a saber cuál es el procedimiento. Gracias. Dalia. Igual yo quiero agradecer por el espacio, agradecer por la parte de que podamos escucharnos y también ser escuchados, y creo que siempre voy a agradecer que existan tal cual esos espacios o personas interesadas en escuchar nuestras ideas, porque creo que igual la sociedad es cambiante, estamos y tenemos que tener ideas innovadoras y también prepararnos para todo lo que viene en un futuro, ¿no? Y pues a los legisladores también sería la parte de pedirles mayores espacios para que las juventudes sean escuchadas. Pues muchas gracias a ustedes, fue todo un gusto tenerlos aquí en Generación Pro. Al menos aquí hay espacios para jóvenes, para escucharlos, y pues qué mejor que sean chavos bien comprometidos con México y con muchas ideas y muchas ganas de salir adelante. También agradecerles a ustedes que nos escuchan, siempre es todo un gusto, y obviamente al equipo de producción que siempre hacen una excelente labor. Como productora, Lulu Ruiz, en los controles Cassandra Guzmán, y también a nuestro chico de servicio social, Ajax García, que siempre toma fotos y videitos bien cool. Soy Paola Salinas y nos vemos los viernes y los lunes a las 3 de la tarde con un programa nuevo, y a las 11 de la mañana también repeticiones. Bye. Generación Pro.